En este video les muestro cómo he dado solución a este problema que, como puedes notar en el título del video, no entraba a la reversa. Por pura curiosidad me acerqué en un taller mecánico y pregunté cuánto me cobraban por arreglarlo y cuál podría ser el problema. Me dijeron que me cobraban aproximadamente unos 3,000 pesos y que le tenían que dar mantenimiento a la caja de velocidades, lo cual es completamente mentira. No digo que todos los talleres sean deshonestos, pero hay unos casos donde si no sabes te roban de la peor manera. Lo único que hay que hacer es quitar este cubrepolvo y podremos llegar a la base donde está conectada nuestra palanca. En esta parte llevo un plástico que le llaman cebolla, que sería este me costó aproximadamente 54 pesos, unos 2.5 dólares, y viene el buje y viene el plástico de la cebolla. Para esto vamos a quitar este plástico que está aquí, quitaremos el tapete de goma, y de este lado tienen unos agujeros, hay que meter los dedos por ahí y va a destrabar unos clips que tiene de plástico. De este lado igual. Necesitaríamos quitar estos dos tornillos con una llave Torx del número 20. Una vez retirados los tornillos, para retirar la consola donde van los posavasos, simplemente es jalar hacia arriba para destrabar unos clips plásticos que trae en esta zona. Aquí en la tapa puedes ver los clips de los que hablo. Solamente van a presión, no hay que quitar ningún tornillo. Y ya tendríamos espacio para poder retirar la consola central. Y lo quitaremos de esta manera. Recuerda desconectar el cable del cenicero. Ahora sí ya tenemos acceso para poder desmontar las piezas que vamos a cambiar. Aquí puedes notar el juego que tiene la palanca, no es mucho, pero en este caso ya no entra la reversa. Vamos a quitar estos tornillos con la misma llave Torx del número 20 y luego jalar la palanca hacia arriba. Hay quienes quitan este seguro y luego quitan un tornillo de este lado para sacar esta pieza y poder cambiar el buje. Pero para mí es más fácil de esta forma, porque podemos meterlo de lado sin ningún problema. Quitaremos el otro tornillo y levantamos la tapa metálica. Aquí ya tenemos acceso a lo que es la cebolla. Lo que voy a hacer es, con ayuda de unas pinzas, levantar el alambre que está del lado izquierdo para que pueda tener más holgura y poder retirar la palanca hacia arriba. Jalándola suavemente hacia arriba y jalando la cebolla hacia un lado, saldrá sin ningún problema. Aprovechando este juego, moviendo la palanca de un lado a otro, podemos retirar el buje de goma. Si el resorte vuelve a su lugar, solamente levántalo un poco para que no te estorbe al momento de colocar las nuevas piezas. Como te mencioné anteriormente, yo compré este buje en una refaccionaria local. Me costó 54 pesos. En dado caso de que no lo encuentres, también lo puedes comprar por medio de Mercado Libre. El único detalle es que el precio es más elevado. Lo encuentras como repuesto para palanca. Como puedes ver, son exactamente las mismas piezas que yo he comprado. Este repuesto te sirve para varias marcas de vehículos. En este caso, el mío entra en esta categoría, que es un Polo 2005, y dice que incluye una cebolla y un buje. Dice que son completamente originales de agencia, pero yo no le veo la marca por ningún lado, pero bueno.
Este sería el buje. Y esta sería la cebolla nueva. Vamos a compararla con la anterior y verificar que sean del mismo tamaño y la misma forma. Como puedes ver, tienen una ceja que es la que va hacia arriba. Limpiaremos todo muy bien para colocar grasa blanca para que no dañe las uniones plásticas. En el dado caso de que no tengas grasa blanca, puedes utilizar silicona en spray, que también sirve para plásticos, o podrías utilizar un poco de vaselina. Le pondré una pequeña cantidad al buje solo para lubricar la punta y poder ingresarla con facilidad. Ingresaremos solo la punta. Con ayuda de algún objeto puedes utilizarlo para hacer palanca y poder introducir mejor el buje. Mueve la palanca hacia los lados para que el buje ingrese perfectamente. Aquí el buje ya llegó hasta el tope. Normalmente esta pestaña de plástico encaja a la perfección en la palanca, pero en este modelo no trae esa hendidura para poder insertarla, entonces la pestaña queda en cualquier posición. Bueno, ahora es turno de la cebolla. Igual la engrasamos muy bien. Esta grasa que estoy utilizando es una que me sobró de cuando estuve dándole mantenimiento a los calipers. Viene muy bien para esta tarea. Ahora ubicamos la posición correcta y procedemos a insertar la cebolla, haciendo movimientos hacia arriba y hacia abajo con la palanca para que ésta embone de forma correcta. Una vez que ha entrado una parte, nos ayudamos de algún objeto, en este caso me estaría ayudando de las pinzas, para empezar a meter la ceja de la cebolla poco a poco. Con paciencia y un poco de tiempo hemos ingresado sin problemas toda la cebolla. Ahora solo la presionamos para que encaje perfectamente en su posición. Colocamos la base metálica y la atornillamos firmemente en su posición correspondiente. Hacemos una prueba para verificar que los cambios no se traben y entren perfectamente. Meto la reversa y ahora sí funciona correctamente. Ahora solo bastará empezar a armar todo de forma contraria. Recuerda conectar el cenicero. Una vez que hayamos colocado la consola central, solo será cuestión de hacer presión hacia abajo y esta encajará perfectamente en su lugar. Ahora que tenemos todo armado, hacemos una última prueba para verificar. Por apenas unos cuantos pesos hemos arreglado este problema. Como puedes notar, ya funcionan muy bien los cambios, que es primera y reversa con los que tenía problemas. Y sí, ya sé que el pomo de la palanca está bastante gastado y que incluso aquí esta parte ya está rota. Ya lo he pedido y posteriormente lo estaré cambiando aquí mismo en el canal. Estas son las piezas originales que he quitado y como puedes notar, estas sí traen el logotipo de Volkswagen. Como ya debes saber, Volkswagen marca todos sus productos y piezas. Entonces, para que cuando tú vayas a comprar una no te vendan gato por liebre. Este es el pequeño buje y este es totalmente de goma y trae la leyenda de que fue hecho en Alemania. Espero que te haya gustado este video. Suscríbete a mi canal si quieres ver más videos como este.